Muy buenas, Kills, bienvenidos al canal. Y hoy os traigo cómo sacar el triunfo de Despierta al Gazebo en Buried, el mapa de zombies de Black Ops 2. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos caer, y nada más dejarnos caer pillaremos esta escopeta de la pared porque es una tiza, y si colocamos la tiza nos darán unos cuantos puntillos. Más adelante hablaremos de esto, ¿vale? Por lo próximo que vais a estar haciendo es gastar todas las balas. 8 balas a las piernas de los zombies más cuchillo. Vais a repetir el proceso hasta quedaros sin balas, lo que equivale a haber eliminado a todos los zombies menos a uno. Lo siguiente que vamos a hacer es liberar al héroe, aunque no estoy seguro si se llama así, pero yo lo voy a llamar Leroy. Venís por aquí arriba, os dejáis caer, pilláis estas llaves que siempre van a aparecer aquí la primera vez y abrís la celda. Aquí tenéis que saber una cosa. Al héroe si le damos estas botellas va a hacer una carga justo a su espalda. Si la damos de frente va a hacer una carga hacia su espalda. Depende de la distancia, nos van a dar más o menos puntos. También tenéis que saber que puede aparecer aquí dentro una botella o en la taberna. Aparecerá una botella gratuita. Si no lo habéis hecho ya, os recomiendo gastar los últimos puntos. 8 disparos en la pierna, un cuchillo a los zombies. Cuando os quedéis sin balas, repitiendo el proceso, es que os queda un solo zombie. No hace falta pensar mucho, aunque si queréis tener extra cuidado, vais vigilando los zombies. Pagaremos la puerta de la taberna y nada más abrirla. En mi caso a mí me ha salido la botella aquí, así que la reclamo. Da igual donde aparezca la botella, lo que vais a hacer es venir a esta posición porque vamos a abrir el titán. Cuanta más distancia, más dinero nos van a dar. Tened cuidado porque al héroe le gusta mucho irse muy para la izquierda o muy para la derecha a veces. He fallado unas cuantas veces en este ataque. Como estáis viendo se va mucho a la derecha. De vez en cuando las columnas, las paredes, las piedras, las cosas que hay por el camino no os van a molestar demasiado, pero algunas veces el héroe se vuelve loco. Dicho esto, si volvemos al salón, a la taberna, como le digo yo, podemos venir aquí al mostrador y a cambio de 1000 monedas podemos comprar otra botella. ¿Por qué queremos comprar otra botella? Porque queremos abrir desde Titán la sala de las tizas. Así que nos acercamos a Titán. No me voy hasta el fondo de Titán, me quedo en la entrada por si acaso, pero si queréis hacerlo más lejos, cuanto más lejos más puntos. Yo aquí lo que os recomiendo mucho es alejar a los zombies cuando el héroe está haciendo la carrera, no vaya a ser que lo mate. Si el zombie muere, habéis perdido porque tenemos que hacer todo esto en la ronda 1, chicos. Tenemos que hacerlo todo en la ronda 1. Compramos otra botella y lo que vamos a hacer es, bajando la escalera, tenemos que abrir esos escombros que hay ahí. Podemos hacerlo desde más lejos, yo lo hago desde aquí. Repito, es importante que sepáis que todo esto se tiene que hacer en la ronda 1. Por ello es el desafío, ¿vale? Hacerlo en la ronda 1 es el objetivo. Como veis, una vez abierto eso, compramos otra más porque vamos a ir donde el héroe acaba de abrir. Y aquí vamos a tener dos cosas que abrir. La primera va a ser esta torre, este campanario, esta iglesia, desde esta zona de la fuente. Si el héroe no está bien colocado, podéis alejaros un poquito. Como digo, a veces pueden haber cosas en medio. Si no están del todo en el medio, Leroy las esquiva, ¿vale? Como vais a ver, muchas veces las esquiva, así que no os preocupéis demasiado. Una vez hecho, compramos la última de las botellas y tenemos que abrir la puerta de la casa de las brujas. Cuanta más distancia, más dinero. En este caso, yo he tenido que dársela pronto porque venía ya un zombie y casi me mata en esta zona. Aquí Leroy hace la carga, cuanta más distancia, más dinero, vuelvo a repetir. No podemos pasar de ronda, también es muy importante que lo sepáis. Una vez hecho, podemos hacer una última carga si queréis, para abrir eso de allá al fondo, desde aquí al fondo, si necesitáis extras puntos, pero no hace falta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar todas las tizas. Hemos colocado una arriba del todo, en Quick Revive. Lo que vamos a hacer es pillar una de estas armas y colocaremos la tiza en los interrogantes que hay alrededor del mapa. El primero de todos lo tenemos aquí, al lado de la celda del héroe. Ponemos aquí la tiza y nos van a dar por cada tiza 1000 puntos. Aquí arriba tenéis la segunda. Para llegar a la tercera, que está encima del salón, encima de la taberna, vais a tener que venir por aquí, ir por la zona de arriba, por donde hemos entrado a la celda del héroe, seguimos por arriba y seguís este caminito que tenemos por aquí. Esto nos va a permitir dar toda la vuelta y hacer esto que queremos hacer. Aquí tenemos que pegar un saltito, tened cuidado. Y aquí venimos por aquí arriba
Y justamente aquí tenemos la tiza. Muy importante, cuando habéis llegado aquí, si dais media vuelta, tenéis que hacer este salto para activar la electricidad. Tenéis que hacerlo porque estoy bastante seguro de que si no, la máquina de mejoras no está activada. Recogemos otra tiza y ahora vamos a ir a las zonas que acabamos de abrir. Como veis, hemos abierto esta zona. Vamos a tener que ir al campanario y la segunda vamos a tener que entrar en la puerta esta. Vamos a enseñaros primero la puerta, porque si venís por aquí a la derecha, nada más subir vais a tener en la esquina la tiza. La última, en el campanario, como acabo de comentar, si entráis, subís a mano izquierda la escalera y arriba del todo tenemos la última tiza que nos da el bonus de dinero por haberlas colocadas todas. Una vez hecho, podéis reparar un poquito si queréis, no os van a dar muchos puntos, ¿vale? Hay límite de puntos, pero si queréis unos extras por si acaso, no va mal. Si habéis llegado hasta aquí con 8000 puntos, chicos, vais perfectos. Tenéis que comprar un arma de pared, os recomiendo esta que está aquí, delante de Titán, al lado de las tizas. Una vez tenemos un arma, ya sea de caja, ya sea de pared, tenemos que abrir la última de las puertas y nos tienen que quedar más de 5000 monedas, o 5000. Lo que tenemos que hacer es matar a las brujas. Si las brujas nos dan un solo golpe, tenemos que reiniciar porque nos quitan 2000 puntos. El objetivo es entrar aquí dentro, este armario se va a ir moviendo solo. Si se os cierra, cuidado por la espalda que a veces salen brujas. Tenéis que matar a la bruja y colaros por ese hueco. Yo esta vez he vuelto a fallar, no pasa nada, y con cuidado hacia atrás, no pasa nada, no tengáis prisa. Matáis a las brujas tranquilamente y ahí os coláis. Aquí os recomiendo matar a las dos brujas que os van a salir, porque como veis yo me la he encontrado muy a la esquina. Nada más matáis estas, os van a salir por aquí delante. Y cuando os dejéis caer, quedaros aquí cerca, no os alejéis porque van a salir las últimas brujas por aquí. No os recomiendo alejaros mucho de esta zona, porque si no os van a salir por el laberinto las brujas. La habéis hecho bien si os han dado la botella de bebidas. Botella de bebidas que os va a dar una ventaja aleatoria. Ahora lo único que hay que hacer es atravesar este laberinto, repito, sin matar al último zombie. Si matáis al último zombie y pasáis de la ronda 1, hemos perdido. Así que, si habéis llegado hasta aquí, tenéis 5000 puntos, tenéis la ronda 1 todavía. Chicos, estáis perfectos. Lo único que tenéis que hacer es dejaros caer un poquito por este camino, mejorar el arma y os darán el trofeo en el momento que agarréis el arma de nuevo. Y ya habríamos acabado. Ese sería el desafío de Despierta al Gazebo. Espero que os haya gustado cómo hemos hecho la guía. Eso sí, tened cuidado con qué arma mejoráis. Y nos veremos con más guías. Este es uno de los trofeos más difíciles de obtener en el juego, aunque bastante divertido con esa estrategia. Como siempre, espero que os haya gustado y también, como siempre, Knuckle Knuckle.